pero pues no hay ni una clase, ni siquiera en la universidad, que te dé cómo se usa la tarjeta de crédito. En el episodio del día de hoy en Anama Food Comparte, me da muchísimo gusto saludar a Gaby Aguirre, quien nos va a platicar de Finanzas en Forma. Así te buscamos a través de tus redes, Finanzas en Forma. Hoy nos vas a regañar y jalarnos las orejas, Gaby. Bienvenida a Posta. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias a todos los que se enlazan en este medio. Y pues sí, hay que jalarles las orejas de repente a las personas, porque creemos que podemos dejar a la deriva las finanzas, o que son algo de lo que no debemos de preocuparnos, o que ya cuando sea más grande. Y la verdad es que son cosas que debemos de considerar desde pequeños. O sea, si nuestros papás nos hubieran enseñado de otra manera, otra cosa estaríamos viviendo, sobre todo en México. Pero bueno, la verdad es que sí, vamos a regañar un poquito a la gente. ¿Qué es eso de tener finanzas sanas? ¿Cómo lo logramos? Mira, yo califico las finanzas o tener salud financiera cuando puedes darle check a 3 rubros. Cuando puedes vivir tus gastos del día a día con orden, con un presupuesto. Uh-huh. Cuando, si te llegara a pasar alguna emergencia, tuvieras un recurso con lo que pudieras solventar eso, el famoso fondo de emergencia. Uh-huh. Y la otra es que tengas la paz de que cuando llegues al momento de tu vejez, puedas tener, no preocuparte y poder tener una vida digna, ¿no? Esta última parte, la verdad es que, por ejemplo, para las generaciones jóvenes que uh-huh. actualmente trabajamos y que no tenemos esa costumbre de tener para nuestra pensión o nuestra jubilación, ¿ahí qué pasa? ¿Cómo podemos hacerlo de manera personal, no dependiendo de alguna empresa? Mira, hay varios productos que son literal planes para el retiro, que son muy diferentes a un seguro de ahorro o un seguro de vida, porque luego esos pueden ser productos caros. Uh-huh. Esto quiere decir que si por alguna extraña razón te tropiezas en el camino y no puedes seguir pagando estas pólizas, pues al final lo vas a perder todo. Entonces, mejor encontrar un producto que efectivamente sea un plan para el retiro, en el que puedas hacer aportaciones desde uh-huh. 1,500 pesos, es el plan de los que yo conozco, es el más práctico. Uh-huh. Y lo ideal sería tenerlo automatizado, Ana, porque es muy común que dejemos el ahorro para el final, ¿no? Gastas aquí, allá, y lo que me queda ahorro, ¿no? Y el tip del millón es, primero ahorras y después gastas, porque tienes que darte esa paz para el futuro, ¿no? ¿Y eso lo puedes hacer con alguna institución bancaria? Eso lo puedes hacer con instituciones bancarias, inclusive con CETES Directo, o hay un par de empresas que son, vamos a decir marcas, porque son las que mejor se acomodan en ese sentido. Pueden ser Allianz o puede ser Scandia. Tienen estos programas, digo, aparte de las que ya conocemos de GNP, MetLife y seguros, pero me parece que cuando vas empezando, estas pudieran ser unos buenos empresas con sus respectivos productos, con los que podemos ir empezando desde 1,500 y entre más pronto mejor. Claro. Porque ya te vas haciendo ese hábito. Si tú te esperas a que ya te cayó el 20 de los 30 y tantos y dices, ya mis tíos tienen 50, o sea, ya lo ves como más cerca. Entonces sí dices, oye, bueno, la idea es como ponernos este chip de que entre más pronto mejor, porque así más vas a juntar. Claro. Para cuando llegues a esa edad. No, y que la verdad es cada vez más difícil que las empresas ahora jubilen, ¿no? Porque ahora también con el tema de que si el recorte, que si ahora a los jóvenes nos cuesta más el tema de jubilación, que ya no es 65, futuro va a ser no sé qué edad, y esto incrementa también una dificultad, ¿no? Totalmente. Por eso no debemos dejárselo ni al gobierno, ni a las empresas en donde trabajamos. Es responsabilidad nuestra. Y también no a los hijos, porque luego por ahí hay un análisis de la Amafore, que es la Asociación Mexicana de Afores, que dice, una encuesta, un estudio que salió, que arriba del 68% cree que le corresponde a sus hijos que lo vayan a mantener. Entonces tú dices, ahorita yo, por ejemplo, como hija, dices, excuse me, ¿yo qué voy a hacer con mis hijos? ¿Sabes? O sea, hay un momento en el que dices, oye, cada quien le corresponde. Claro que si se le atraviesa algo a tus papás, pues vas a entrar al quite. Uh-huh. Pero no que por toda default,
no que por default ya lo tomen por hecho que así vaya a ser. ¿Y esto es parte de nuestra cultura, Gaby? Sí, totalmente. Porque venimos arrastrando a mí no me va a pasar, yo no voy a llegar a viejo, o como que a todo sale, y nos falta planeación. Yo creo realmente que para tener buenas finanzas y poderle dar check a estas 3 que te decía, es el presupuesto. Yo sé que la palabra presupuesto en sí nos causa así como dolor de cabeza nada más pensarlo. Pero es un tema de decir, ¿en dónde estoy y a dónde quiero llegar? Es un plan entre 2 puntos. ¿Y cómo quieres llegar? Porque entonces no quieres llegar como hasta el tronco de deudas, que eso sea algo que pues que te quita la paz, que en lugar de estar pagando intereses debes de estar pensando en ganar intereses. Claro. Entonces, ahí la columna vertebral va a ser el presupuesto. Y eso es lo que te va a decir. Si tú tienes una meta clara y defines un plazo, lo puedes lograr. ¿Por qué tenemos tanta dificultad en nuestro país para el tema del ahorro, ahorita no voy a reservar para mi vejez? ¿Por qué no tenemos esta cultura si comparamos con otros países? Pues yo creo que es un tema de educación desde la casa y las aulas. O sea, inclusive yo, por ejemplo, estudié finanzas internacionales, pero pues no hay ni una clase, ni siquiera en la universidad, que te dé cómo se usa la tarjeta de crédito. O sea, me ha tocado ver gente que me dice, Gaby, pero no entiendo la fecha de corte, la fecha límite de pago, ¿por qué no puedo pagar nada más el mínimo? Entonces, son conocimientos básicos. De verdad que hay un analfabetismo. Me encontré un artículo en El Economista de un estudio que había hecho, no me acuerdo si fue el ITAM, pero es un tema de que solamente el 33% de la población tiene acceso a educación financiera básica. El otro 67% es, o sea, analfabeta total financieramente hablando. Y luego nos topamos con la mercadotecnia, que es maravillosa, no digo que no, pero tienen este tema de ponerte a la mano ¿lo quieres? Cómpralo. Te lo doy a meses. Inclusive en una página hace poco me topé con o sea, si la tarjeta no pasa, aquí hay un autofinanciamiento que es con otra, o con una fintech, que sí me dio así como que dolor de estómago, porque no te ponen ni siquiera cuál es el costo financiero que vas a adquirir si te vas por ese caminito, que está como tricky. Y dices, oye, cuando de verdad que si te metes a la plataforma, yo porque conozco el producto, pero es un interés. Para los que no sabemos. Es un interés del 3% diario. O sea, está peor que la Nacional Monte de Piedad. O sea, es como, es un tema de falta de educación. Y por eso, bueno, digo, entre reels y broma, tal vez en mi Instagram, pero es una manera de transmitir para que lo vayan absorbiendo un poco, ¿no? ¿Cómo hacer que los hijos desde pequeños conozcan el tema del ahorro, que es importante el tema de las finanzas, cómo organizarse con el dinero? ¿Cómo tocas esos temas? Mira, lo primero es que tiene que dejar de ser un tabú, ¿no? Y entonces, desde chiquititos, a lo mejor si la criaturita tiene 5 o 4 años, pues no va a ser consciente, pero acuérdate que todo ven y todo imitan. Entonces, en la medida en la que a ti te vean poniendo tu billetito en la alcancía en el cochinito, yéndonos como a los básicos, ¿no? Y entonces él va a decir, pues yo también quiero mi propio cochinito, ok. Y luego ya cuando son más grandes, llámese a principios de primaria, 7, 8 años, ya le puedes dar el domingo. Y entonces vas a decir, bueno, este es tu domingo, pero una parte guárdala y una parte la traes en tu carterita, o te la guardo yo por si vamos a la tienda y te compras un chocolate. Te la puedes gastar. Ajá. Pero el hecho de decir, lo voy a guardar. Y entonces luego ya más grande le puedes ir pidiendo cuentas. Entonces bueno, ¿y qué hiciste con lo que te di? No, pues es que me fui con las amigas y pedí un refresco y entonces vamos al cine. Y bueno, pero que sepan que se le fue. Porque el 34% de los mexicanos, solamente el 34%, Ana, lleva un registro. O sea, muchas veces lo peor que puedes decir es, ¿qué hice con mi dinero? Se me fue el dinero, la quincena ya la gasté y ni siquiera me la han entregado. Aparte, esa es otra, que nos gastamos antes de que llega el pago. El pago. O de que no, voy a cerrar este deal, ¿no? Me va a caer tal comisión, y del plato a la boca se cae la sopa. Entonces, esas malas prácticas que vamos haciendo, pues nos van poniendo como obstáculos
para que vayamos logrando esas metas. Oye, ¿sería una buena materia para educación en los niños? O sea, llevamos matemáticas, y llevamos geografía, y llevamos ciencias, y llevamos un sinfín de materias. ¿Esta tendría que ser una? Esta tendría que ser una, o por lo menos yo diría que, yo me imagino esto en el mundo ideal, ¿eh? O sea, en tercero de secundaria, donde todavía el colegio, pues, a lo mejor tiene otros como mejores objetivos y propósitos. A lo mejor en prepa ya estás pensando en la carrera y demás. Pero yo creería que a lo mejor en tercero de secundaria, en el segundo semestre, un taller de 4 sábados. Oye, a ver, ¿cómo se hace un presupuesto? En el siguiente, ¿cómo se manejan qué te debes de fijar cuando vas a pedir un préstamo? En el siguiente, ¿cómo puedes empezar a invertir? Y en el otro, pues ya un whole picture. Pero digo, eso sería en mi mundo ideal. Híjole, qué difícil. Y en el tema, por ejemplo, en torno a la pandemia, ¿tú crees que el tema del ahorro quedó ahora sí que en el pasado? O sea, ¿fue difícil que la gente se fijara en ahorrar? Mira, me ha tocado ver en las asesorías que la gente se vio más como que, híjole, le dio frío. O sea, fue como un cáliz. El decir, a mucha gente le redujeron el sueldo. No corrieron. O se quedaron sin chamba. Exacto. Entonces, ¿qué fue esto? Pues es un cáliz de decir, bueno, ¿y qué te espera? O sea, a lo mejor esto es momentáneo en un tema de crisis mundial, pero estamos ya asomando la cabeza en el 2021, ¿no? Pero dices, bueno, ¿y qué va a pasar cuando cumpla 50? O cuando, que entre más grandes vayamos siendo, más difícil va a ser conseguir trabajo. Entonces, el hecho de sensibilizarnos, el COVID nos sensibilizó financieramente, y hago un paréntesis, siempre les hablo del triángulo del bienestar. Okay. Y es un tema de salud emocional, salud física y salud financiera. Si una de estas te falta, te pega la otra. O sea, ¿qué pasó con el COVID? Le pegó a la salud física y la economía del mundo entero se vino abajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿O qué pasa a raíz de la pandemia? Pues necesitamos ser más conscientes. A muchos sí les sacudió la situación y dijeron, voy a prevenir. Y entonces, platicando con amigos que tengo en el medio de seguros y de afores y demás, y de fondos para el retiro, mucha gente empezó a contratar. Ok, aumentó. Entonces, porque hay preocupación. Y lo mismo con los seguros de protección de gastos médicos. O sea, dices, oye, no lo veía y a mi amiga ya le pasó. O inclusive, por ejemplo, con una de mis amigas, pues se enfermó ella y el marido. Y dice Gaby, de buenas que teníamos, porque si no, y aún así hubo cosas que no se cubrieron, pero imagínate cómo hubiera sido el daño del cuentonón y cómo te pega eso las finanzas. Híjole, qué difícil, pero también en la pandemia nos ha traído un gran aprendizaje, ¿estás de acuerdo? En el tema de finanzas, porque hubo quienes sí tenían algo de colchón o algo de ahorro que pudieron tal vez llevarla un poco en medio de una crisis, ¿no? Y quienes no tuvieron, se las dieron peor. Hoy están también en esta, pues, ¿y ahora qué hago? En este tema de ahorro en Nuevo León, ¿cómo nos encontramos? Mira, específicamente del estado no tengo, pues estuve buscando la verdad estadísticas para hablar de cómo estamos aquí, pero no somos muy distantes en ese sentido del resto del país. La verdad es que en temas de ahorro sí se han aperturado con todo el tema del ecosistema fintech, que son finanzas más tecnología. Esto nos ha dado mucha oportunidad de quitarnos estos estereotipos que teníamos de que las inversiones son para los millonarios, ¿no? Ahorita puedes abrir una cuenta con $1 y empezar a invertir en uno de los productos, o con $100 si ya quieres verte más robusta, o inclusive invertir en la bolsa, dependiendo del perfil del inversionista. Claro. Pero lo que te quiero decir es que está habiendo muchas más aperturas. Aquí lo único que tendríamos que definir es que tengamos las metas claras, porque luego queremos jugar a ser los traders de compra y vende las acciones y no conocemos los instrumentos y nos podemos ir atropellando en el camino solitos por no conocer o por no tener ese temple. Yo siempre les digo que las inversiones es cabeza fría y con una meta definida, porque si tú le pones al ahorro o a la inversión nombre y apellido, o sea, siempre les digo a veces, Gaby a los 65 en Miami con su drink. ¿Tú crees que si yo fuera a
a tener la tentación de decir, voy a sacar este dinero, oye, no, pobre Gaby de 65, ¿no? Entonces, como la tengo visualizada, clarísima, la respeto. Entonces, respeto ese ahorro y respeto esa inversión, ¿no? Entonces, si yo ahorro por ahorrar, se me va a atravesar una bolsa y con permisito. Y voy a sacar de mi guardadito. ¿Cómo nos aconsejas el ahorrar en casa, ahorrar en una cuenta bancaria, ahorrar en un cochinito, en una alcancía, abajo del colchón? ¿Cómo se tiene que ahorrar? Definitivamente abajo del colchón no, ni en el cochinito, porque acuérdate que hay un efecto de la inflación. Entonces, y bueno, ahorita, por ejemplo, el mes pasado la inflación estaba calculada al 6%. Entonces, ¿en dónde debemos de ahorrar? Debemos de ahorrar en una institución formal y seria, no en tandas, por favor. Tampoco. Entonces, sino que en una institución regulada en la que puedas tener un rendimiento por lo menos igual o superior a la inflación, para que el valor del dinero que tú vayas ahorrando no pierda sentido. No es lo mismo que tú tengas 100 pesos abajo del colchón y en un año vas a comprarte unas papitas, las papitas van a costar 105. Entonces, cuidemos que ese valor no se pierda. Cuando me refiero a en una institución, no me inclino tanto a los bancos. Eso te iba a decir, porque a veces tenemos ese tabú, ¿no? De, ay, ¿por qué voy a meter mi ahorro al banco si se van a quedar con mi dinero? Porque ellos solamente quieren el dinero de las personas. Ajá. Y es mi ahorro, ¿no? Sí, pero a lo que voy ahí, sí hay que tenerlo en instituciones, pero veamos el tema. O sea, cuando tú abres una cuenta de ahorro en el banco, el rendimiento que te va a dar el banco, o sea, yo siempre le digo, el dinero en el banco es como si estuviera en la hamaca. O sea, el dinero, imagínatelo así en Cancún, sin generar, porque no está generando. Sí. Entonces, debemos encontrar instrumentos como las SOFIPOS, por ejemplo. Las SOFIPOS son como mini bancos, les digo yo, son sociedades de finanzas populares. Y ahí ellos, como tienen menores costos operativos, tienen oportunidad de generar mejores rendimientos. Okay. Y entonces, en estas SOFIPOS puedes ir ahorrando. Inclusive hay unas que en las que puedes automatizar ya, que si te van a pagar de tu nómina, pues que el día 15, pero a las 6 de la mañana ya esté. Y entonces, oye, eso es lo ideal. Genial. Que lo tengas automatizado, porque si no, la vas a tener la tentación. Gaby, gracias por estar con nosotros en Posta. Y muchas gracias. Un poco de las finanzas. Y bueno, te seguimos a través de tus redes para que ahí nos estés, espero. Ahora sí que jalando las orejas, pero sobre todo aconsejándonos muy bien. Muchas gracias, Ana, por la invitación. Y pues aquí nos estamos viendo. Gracias por estar en Ana Food Comparte.